Alabado sea el nombre del Señor. Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos. Les saluda el pastor Quijano, agradeciendo a Dios por una tarde más, un día más que nos permite estar listos para poder compartir el mensaje de esta tarde. Alabamos a Dios y damos gracias, muchas gracias a Dios por la fidelidad, por sus bondades, porque pese al incidente que tuvimos la semana pasada, que se calentó el celular y la batería se infló, pero pese a eso, gracias a Dios, Dios es bueno y es fiel, porque fue cuando 100 personas vieron el mensaje. La gloria sea para Dios. Nosotros solamente somos un servidor y estamos acá para predicar en esta tarde. Vamos a orar. Mi buen Dios y Padre Celestial, bendecido sea, Señor. Te damos las gracias en esta tarde. Gracias por los que tú has escogido y que pusiste en el corazón de ellos el querer como el hacer. Para que en esta tarde, Señor, ellos puedan escuchar el mensaje que va a transformar sus vidas, va a transformar la manera de pensar de muchos de ellos. Padre, en tus manos nos ponemos, rogándote que tu Espíritu Santo, Señor, dirija mi mente, mis emociones, que sea tu Espíritu Santo transmitiendo el mensaje, aplicándolo a nuestra vida, Señor, de acuerdo a nuestra necesidad. Mi Dios, te agradecemos tanto por la oportunidad que nos das de poder predicar tu palabra, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, el tema del mensaje de esta tarde es la iglesia fiel que Dios fundó. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Porque cada uno de ustedes es miembro del cuerpo de Cristo. Pertenece a una congregación y todos, como una familia de la fe, somos miembros de esa iglesia que Dios fundó para el beneficio de todos aquellos que faltan por conocer la verdad del Evangelio. El texto bíblico está en Colosenses capítulo 1, versículos del 1 al 9, pero les voy a leer los primeros dos versículos. Colosenses capítulo 1, versículos del 1 al 9. Y dice así la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Sabe usted que la carta a Colosenses fue escrita cuando el apóstol Pablo estaba preso en Roma, allá por los años 62-63? Esta carta, como todas las cartas que escribió el apóstol, pone el sello, ¿verdad? Pone el sello de autoridad, que es su nombre, Pablo. Pero en esta ocasión, el apóstol, en el capítulo 1, versículo 1, el apóstol hace mención de su llamado. Y comienza con esto: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Vea, hace hincapié en que él no se puso por apóstol. A él
lo llamaron. Dios le hizo el llamamiento. Dios en Cristo Jesús lo pone como apóstol. El significado literal de apóstol es enviado. Es enviado, hermano. En un sentido más profundo, es un portavoz enviado con una misión. Usted sabe de que hoy en día hay muchos que se han autonombrado apóstol y son pastores, pero se han autonombrado apóstol, y cuando la gente los saluda, pastor, que Dios lo bendiga, se enojan, se incomodan y le dicen a la persona, yo soy un apóstol. Mas sin embargo, están enraizados en una congregación, y el apóstol, de acuerdo al desempeño que tenía que llevar, es una persona enviada, donde tiene que ir a predicar el evangelio, tiene que levantar obras y formar dentro de los líderes personas que sean espirituales, que busquen las cosas de Dios para levantar un obrero que posteriormente llega a ser un pastor ordenado, quien es el que se va a encargar de esa obra. Y el apóstol continúa trabajando dentro de la misma dirección. Pero ahora los apóstoles son apóstoles y están estancados dentro de una congregación. La Biblia nos enseña de que antes los pastores eran los que iban y buscaban las ovejas. No importaba la distancia, el lugar donde vivieran, las circunstancias en las que estaban pasando. Era responsabilidad de buscarlos, de alentarlos, de sanarlos espiritualmente. Pero ahora los apóstoles están allí y crean un grupo de capataces para que ellos hagan lo que supuestamente tienen que hacer con el rebaño. Es como los pastores hoy en día, ¿verdad? Los pastores somos ministros. Ministros. ¿Qué quiere decir ministro? Que somos administradores del evangelio. Y ese es el trabajo. Administrar la palabra de Dios. Pero bien, no vamos a profundizarnos más en el tema. Cada quien es responsable y cada quien va a dar cuenta de lo que hizo y de lo que no hizo. Vayamos a lo que nos trae. Entonces, la iglesia de Colosas, amados hermanos, fue una iglesia bendecida, próspera, materialmente, próspera espiritualmente. Era un ejemplo, es un ejemplo de iglesia. Hermanos que convivían para trabajar al servicio de Dios. Epafras era el que estaba administrando la iglesia en Colosas. Entonces él, como buen siervo, fue a visitar a Pablo a Roma para darle informes de cómo estaban haciendo las cosas, porque recordemos de que Pablo fue el fundador de esa iglesia. Entonces Epafras era el que estaba administrándola. Como buen obrero, va a su maestro para darle notificación de lo que estaba aconteciendo. ¿Qué es lo que sucedía? Que en la visita que le hace a Pablo, le comenta de que había una infiltración, amados hermanos, de doctrina falsa. Era una doctrina filosófica, ¿verdad? Parte de griegos con judíos. La doctrina era una enseñanza, el gnotismo, con G. Gnotismo. ¿En qué consistía esta doctrina?
Era una doctrina filosófica, religiosa de la Iglesia Católica, que creían tener conocimientos de misterio de las cosas divinas que nadie más las podía entender ni ver, solamente el sacerdote, negando así la humanidad como la deidad de Jesucristo. Yo me acuerdo hace muchos años atrás, la gente le preguntaba al sacerdote, ¿por qué aquí dice esto y esto y esto? Y ellos solamente decían, es un misterio, hijo. Ese es un misterio. Pero ahora no. Ahora todos tienen acceso al contenido del contexto de la palabra. Por eso es importante de que nosotros meditemos en la palabra de Dios, porque únicamente así podemos salir de dudas y percibir una vida diferente en las cosas de Dios. Por lo que el apóstol Pablo, amados hermanos, tiene un poquito de temor a consecuencia, ¿verdad?, de la confusión que las doctrinas negativas o falsas doctrinas hacen dentro del pueblo de Dios. Pablo tenía una inquietud, tenía un poquito de temor, porque estaban debilitándose espiritualmente. Porque recordemos, amados hermanos, que el enemigo es astuto. Cuando llega una doctrina falsa dentro de la iglesia, muchos cabecean, muchos tienden a dudar en lo que han creído. Y el apóstol Pablo, debido a esa debilidad que ellos estaban mostrando, él les escribe, pero les escribe animándolos, con el propósito de hacerles ver lo que ellos habían recibido, lo que ellos habían alcanzado materialmente. Como les digo, era una iglesia próspera, porque la ciudad de Colosas era famosa, era importante, porque era una ciudad donde se cultivaban las tintas para las telas. Entonces había bastante dinero en ese entonces. La ciudad, como la iglesia de Colosas, habían prosperado bastante. Pero como digo, el apóstol Pablo tiene un poquito de temor y se preocupa por ellos, al grado de que él les escribe con el propósito de animarlos, que se mantuvieran firmes en la convicción que ellos habían tenido en la palabra que él les había enseñado. Déjeme decirle, si usted lee la carta a los colosenses, se dará cuenta de que Pablo hace énfasis en dos palabras. Hace referencia a dos palabras que son sabiduría y conocimiento. Sabiduría y conocimiento. Al leer el contenido de la carta completa de Pablo a los colosenses, nos damos cuenta de que el apóstol les hizo referencia a estas dos palabras: sabiduría y conocimiento. Y este es el meollo del mensaje. ¿Por qué queremos hablar de esto? Porque, amados hermanos, no importa la situación en la que estemos, no importa la circunstancia, no importa las desavenencias en las que podemos pasar, no importa si alguien se filtra con una doctrina falsa,
No importa. Lo que importa es de que nosotros, en que usted esté bien parado, cementado en la roca que es Jesucristo, para mantenerse firme y estable. Ese es el propósito, de alentarle, de decirle que Dios quiere que usted sea un discípulo, una discípula, hermanos cementados en la fe, que no van a moverse de un lado para otro, que van a estar estables, porque eso es lo que usted ha recibido de parte de Dios, el contexto de la palabra de Dios. Así que la primera cosa que quiero mencionarles es de que Pablo, al escribirles a los hermanos de Colosas, les habla con ternura. Vea, versículo 2 dice: a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Pablo ya tenía evidencia de cómo eran ellos, porque eran hermanos espirituales, eran hermanos que estaban batallando día a día contra las acechanzas de los griegos y los judíos. Se mantuvieron, sí se mantuvieron, aunque Pablo ve de que puede ser de que algunos todavía estén un poquito ambiguos y vayan a sucumbir, pero eran hermanos, eran cristianos que pese a las circunstancias dieron honor a quien honor merece, que es a Jesucristo. Entonces les escribe elogiándolos, ¿verdad? Los elogia en lo bueno, los elogia en las virtudes que ellos recibieron. Lo primero que les dice es, lo primero que hace Pablo es dejarles saber a los hermanos colosenses lo que habían recibido, la gracia de Dios. Y los llama santos. ¿Por qué? Porque eran cristianos apegados a la palabra, extremadamente unidos a Dios. Eran cristianos que cuidaban su testimonio, cuidaban su vida. Vamos a decir, eran cristianos que se preocupaban por limpiar su vida espiritual día tras día. Buscaban la santificación. Nosotros somos santos, ¿verdad? Por gracia de Dios. Porque el apóstol les dice a los santos y fieles: santo, usted es santo, usted es santa, aún con las limitaciones, aún con las circunstancias adversas, aún con los complejos, aún con los conceptos que usted pueda tener. Déjeme decirle que usted para Dios es un santo, es una santa. Porque esa es la promesa de Dios. Ahora, somos santos, pero tenemos que seguir la santidad. Tenemos que santificar nuestra vida. Se nos ha otorgado el privilegio de ser llamados santos. Pero nosotros en nuestra vida diaria tenemos que buscar la santificación. Hablando de la salvación, a usted y a mí nos ofreció el Señor una salvación. Pero nosotros tenemos que cuidar nuestra vida por esa salvación, por esa esperanza, que esa esperanza es la esperanza de la salvación. Y tenemos que cuidarla, no la tenemos ya dentro de la bolsa. Decir, ya la tengo. No, porque aún el apóstol Pablo decía, yo mismo no pretendo haberlo ya logrado, pero sigo adelante. También nosotros, amados hermanos, nosotros necesitamos darnos cuenta de que somos santos, pero que la santidad está
en el transcurso de la vida que llevamos, en el camino en el que vamos andando, y que día tras día nosotros debemos de santificar nuestra vida. ¿A través de qué? A través de la oración, a través de la relación con el Espíritu Santo, a través de la comunión con Dios. Es la única manera. Pablo llama santos, y la Biblia nos dice, en Cristo somos santos, pero tenemos que buscar la santificación. Tenemos que cuidar nuestra vida, tenemos que cuidar nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser. A los fieles, a los santos y fieles, hermanos, la fidelidad es algo que Dios espera de nosotros. ¿Cuán fiel es usted con Dios? No hablando de la ofrenda que usted da, no hablando del diezmo, porque el diezmo es mandatorio, es obligación que tiene que dar. Lo que cuenta es la ofrenda. Pero qué fieles somos nosotros en el servicio, qué fieles somos nosotros para con Dios en nuestra manera de vivir. Cuán fieles estamos siendo nosotros para expandir el Evangelio. Y usted dirá, hermano, pero si ya ahora el Evangelio se escucha en todas partes, por la radio, por la televisión, muchos hasta cierto punto piensan de que ya no hay necesidad de salir a evangelizar, porque las estaciones de televisión y de radio están promulgando el Evangelio. No, pero usted y yo, ¿qué estamos haciendo nosotros? Porque nosotros somos responsables de pregonar. Usted es responsable de pregonar con su boca. Cristo vive. Cristo quiere entrar en su corazón. Somos nosotros. No es la televisión, no es la radio, no son los panfletos. Usted y yo tenemos la responsabilidad de cuán fieles estamos siendo con Dios. Tenemos que ser fieles, amados hermanos. El versículo 4 nos lleva y dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, mostraban su fe. Eran hombres y mujeres con una fe entrañable, con una fe inmovible, con una fe que era puesta en práctica. Practicaban la fe, practicaban lo que Santiago dice, muéstrame tu fe por tus obras. Practicaban. ¿Cuál es nuestra fe, amados hermanos? ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde radica la fe que nosotros profesamos tener? Eran cristianos de una fe viva, y cuando hay una fe viva, hay un amor sincero. Cuando tenemos fe, verdaderamente, vamos a obedecer, vamos a ser mejores esposos, vamos a ser mejores padres. Los hijos van a ser mejores hijos, que van a entender a sus padres cuando les dicen, mija, hoy no puedo comprarte lo que necesita, pero vamos a orar para que el Señor nos suple. Vamos a ser mejores padres, ellos van a ser mejores hijos, vamos a ser mejores cristianos, para trabajar arduamente en las congregaciones donde usted se congrega, porque todas las cosas ayudan a bien, y la palabra nos enseña, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas todas. O sea, que vamos a renacer para un mejor mañana. Vamos a ser mejores cristianos. Ellos sabían que Santiago
decía que la fe sin obras es muerta. Y ellos, amados hermanos, esto debe ser un ejemplo para nosotros. Por eso el tema es la iglesia fiel, fiel que Dios fundó. Y esa iglesia está en usted. Esa iglesia es usted. Usted que es parte de una congregación, usted es parte de esa iglesia fiel que Dios espera que se mantenga. Porque usted es importante. Usted no es un bastardo, usted no es una bastarda. Usted es un hombre, un cristiano legítimo por la sangre de Cristo. Usted no es bastardo. Usted es coheredero del reino de Dios. ¿Qué le dice eso? ¿No hay razón para gozarse? ¿Para decir gloria a Dios? Que nadie daba un centavo por nosotros y Dios nos redimió con su sangre a través de Jesucristo. Vamos a ser mejores administradores. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo que está en nosotros es el encargado de administrar nuestra vida, es el encargado de guiarnos a toda verdad y justicia. Por eso es importante que tomemos en cuenta al Espíritu de Dios, que pensemos de que Dios le indica al Espíritu Santo lo que usted y yo necesitamos o queremos o tenemos que hacer. No es Dios hablando directamente. Dios habla a través de su Espíritu y su Espíritu habla a mi espíritu. Es un triángulo de perfección. Entonces, amados hermanos, si dejamos o permitimos que el Espíritu de Dios se involucre en nuestra vida, nosotros vamos a ser diferentes. Vamos a ser administradores diferente de nuestra vida espiritual. Allí en el versículo 4 dice: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Vea, Pablo sabía por Epafras la conducta de cada uno de los hermanos, y por eso el apóstol les habla, ¿verdad? No para quedar bien con ellos, sino se sinceraba con ellos para que ellos reaccionaran, que en ellos habían virtudes muy valiosas, muy importantes, que habían recibido de parte de Dios, como es el amor que tenéis a todos los santos. No al que está de acuerdo conmigo, porque este no es una batalla campal, no es algo político. Si usted está de acuerdo conmigo, yo le ofrezco esto y esto y esto. No, sino que el apóstol hace énfasis en la clase de amor, que había un amor para todos, no al que estuviera de acuerdo, no al que me simpatiza, porque entonces al que no me simpatiza, no. Y eso debe de ser, amados hermanos, lo más importante, el amor. Porque muchas veces lo hemos repetido, muchas veces hablamos de amor, nos embadurnamos la boca con hablar del amor, pero es un amor superficial, interesado, hipócrita, porque ese amor en nosotros no existe. ¿Por qué? Cuando la palabra de Dios nos enseña que el amor cubrirá multitud de pecados. Y ese amor se ha desvanecido en la iglesia. Amamos a aquellos que están a nuestro lado, aquellos que nos sonríen mejor, aquellos que nos traen algo, alguna frutita o algo, aquellos que están de acuerdo en las decisiones que nosotros queremos influenciar para que se tomen dentro de una congregación.
entonces a esos sí los amamos. Pero cuando hay algunos que no están de acuerdo, los desechamos, los dejamos a un lado y seguimos siendo los mismos. El amor sea sin fingimiento, dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 12, versículo 9. El amor sea sin fingimiento. No finjamos amar a nuestros hermanos, porque cuando estamos fingiendo el amor a nuestros hermanos, es como que estamos fingiendo el amor a Dios, porque no podemos decir que amamos a Dios cuando no amamos al hermano. Así que vayamos pensando, amados hermanos, apártese de esa levadura que ha contaminado su alma y su ser, porque usted es parte de la iglesia fiel que Dios fundó. Apártese. Esa levadura es mala. Corrompe el corazón, corrompe el alma. Pero el amor de Cristo todo lo supera. El amor sea sin fingimiento. Y dice el versículo 5: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Está hablando de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, a través de los hermanos de Colosa, trascendió el imperio romano, el imperio Grecia, trascendió y se ha venido promulgando día a día, porque hubieron hombres y mujeres que lo dejaron todo para predicar el Evangelio de Jesucristo. Usted es parte de esa iglesia. Usted y yo debemos de salir y predicar el Evangelio para que el Evangelio se siga transmitiendo. ¿Por qué? Porque dice aquí la palabra del Señor: ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. O sea, que ya fue recibida por cada uno de nosotros. Pero que necesitamos, amados hermanos, porque el versículo 23 nos lleva a esto: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio. El versículo 5 nos aclara esto: el Evangelio fue embestido en todas partes, fue dado a todas partes, a todas las ciudades, y eso es lo que Dios espera de nosotros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros recibimos el Evangelio, hubo un crecimiento, hubo una madurez. El árbol tiene que crecer, ¿verdad? El árbol, nosotros fuimos sembrados, la semilla del Evangelio, y por medio de la palabra fuimos regados hasta alcanzar un crecimiento. Pero ya ese crecimiento tiende a madurar, que hay frutos. Los primeros frutos son los frutos dignos de arrepentimiento. De allí los frutos son los que Dios espera de nosotros. No seamos como la higuera, hermanos. Cuando Jesús va y ve, no hay fruto. ¿Y qué dijo? Córtala. Eso es lo que dijo Dios. Pero el Señor le dice: espera, tal vez el otro año la voy a cuidar un poquito más, y el otro año entonces la cortas. Veamos, amados hermanos, es importante. Yo no sé cuánto a usted le está mostrando Dios lo que quiere de usted. Dios no quiere que usted viva una vida estancada espiritualmente, porque lo hemos dicho muchas veces.
Quita la piedra, deja el agua correr. Mira que las almas se pueden perder. Háblale de Cristo es nuestro deber. Agua que se estanca no podrá correr. Y el agua que se estanca se descompone y empieza a heder. No sea usted esa corriente de agua. Usted tiene ríos de agua viva, surgen de usted. Por lo tanto, es menester de que nosotros nos demos cuenta la necesidad que hay de ir y predicar el evangelio a aquellos que están afuera. Ya pare de estar en el mismo círculo vicioso. Hablando de Juan 3:16, salga de eso, predique el evangelio, porque el evangelio es la gratificación que usted le va a dar a Cristo. El evangelio se tiene que expandir por todo el mundo. El evangelio es la fuente de vida que nos hace a nosotros tener una razón, tener un motivo para que nosotros podamos subsistir aferrados a la fe en Cristo Jesús. Pablo estaba orgulloso de los colosenses. Pablo estaba orgulloso. Él se sintió satisfecho. Imagínense, como padre espiritual. Él se sentía gozoso. En esta carta, él no hace reprensión comparada con la carta que les escribió Primera de Corintios, que también les deja saber las grandes virtudes y dones que habían recibido ellos, mas sin embargo los habían mal empleado, mal usado y transversado. Aquí no, aquí en Colosenses él se siente elogiado. ¿Cómo se siente su pastor de usted? ¿Se ha preguntado? ¿O cree usted que únicamente, como dicen los mexicanos, hacerle la barba a su pastor ya es suficiente? No, amados hermanos. Porque Dios es espíritu y no tiene barba. Y no crea de que con quedar bien con el pastor usted está ganando el cielo. No, quedemos bien con Dios. Ahora, ¿cómo se siente su pastor de usted? ¿Qué cree su pastor de usted? Estamos viendo, el apóstol Pablo se sentía orgulloso de sus hermanos colosenses. ¿Se siente orgulloso su pastor de usted? Que está dando fruta al 100%, que está lloviendo y usted dice, arranquemos porque hay 2 hermanos que están enfermos o hay 2 hermanos con necesidad, vamos. O es de aquellos que dicen, no, yo no puedo ir porque no puedo poner en duda mi testimonio. No sea falso, hipócrita. Porque nos ha mandado, por eso el Señor dijo que fueran de 2 en 2. No de 1 en 1, sino de 2 en 2. Para que su testimonio de lo que está haciendo fuese respaldado por el otro que va con usted. Así es que esa es una excusa barata que Satanás ha puesto en la mente de muchos. No podemos ir porque, ¿qué va a decir la gente? Hermano, dejemos que Dios se sienta agradecido de nosotros. Porque dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. Lleva fruto. ¿Sabe por qué? Porque alguien un día le habló a usted de Cristo. Usted se entregó al Señor, se convirtió. Usted es un fruto de alguien que dedicó tiempo para hablarle a usted. Ahora Dios espera que nosotros vayamos y le hablemos a alguien para que después haya fruto de esa persona.
Y dice el apóstol Pablo, desde el día que lo oímos, o sea, estaba hablando de Epafras, de que desde el día que él escuchó a Epafras, todo lo que él estaba diciendo, dice, no hemos cesado de orar por vosotros. Lo cual, porque es bueno, agradable delante de Dios, ¿verdad? Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos, por usted y por mí. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 al 4. Debemos de predicar el evangelio, hermanos. No temamos. No tenemos que tener miedo. No nos aislemos. No busquemos excusas o pretextos. Porque imagínense, para aquellos que están estancados, que pusieron sus anclas en las congregaciones, para aquellos es esto. ¿Qué va a pasar cuando la iglesia permanezca o digamos la pandemia permanezca 1 o 2 años? Va a ser 1 o 2 años que no van a abrir las congregaciones. ¿Y qué va a pasar con el pueblo? ¿Qué va a pasar con esas almas? ¿Qué le vamos a decir al Señor? Ay, Señor, tú sabes que en el 2020 y 2021 estaba la pandemia y por eso es que no salimos. ¿Esa es la excusa que vamos a darle a Dios? Perdónenme, hermanos, pero ustedes están mal enseñados. Porque si el predicar el evangelio depende de que no haya pandemia, es una excusa barata. Porque nosotros debemos de reconocer de que por gracia hemos sido salvos. Por gracia la misericordia de Dios está en nosotros. Y que el Señor nos hace énfasis en que demos por gracia lo que por gracia recibimos. Somos embajadores, amados hermanos. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 20. ¿Qué es un embajador para usted? Dígame. ¿Qué es un embajador? Un embajador es un portavoz del país que lo envía. ¿Verdad? La responsabilidad de un embajador, si es portavoz, imagínese lo que esta persona debe de hacer o necesita. Y usted, como yo, que somos embajadores del reino de Jesucristo, con mayor razón, nosotros somos el portavoz aquí en la tierra de predicar el evangelio, de llevar el evangelio. Usted y yo, amados hermanos, porque somos la iglesia fiel que Dios fundó, que se mantiene, no importa la acechanza, se mantiene creyendo, se mantiene aferrado a su Dios. Por lo tanto, ir y predicar el evangelio. Así de sencillo. Eso fue el mandato que Jesús dio. Versículo 9. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento y de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Vea, las dos preguntas. Si usted retuvo o si usted está escuchando, no oyendo, sino que está escuchando, usted se dio cuenta de que Pablo hizo énfasis en estas dos palabras y que yo hice
énfasis en decir de que el meollo del mensaje estaba en estas dos palabras que son conocimiento y sabiduría. Pablo oraba para que sea lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Por qué? Porque ambas son necesarias. El conocimiento intelectual es el ginosco, el conocimiento sensorial es el joida, y el conocimiento, vivencia, es pareia en griego. El conocimiento intelectual, que es ginosco, es todo lo que usted percibe cuando usted lee académicamente o cuando usted lee teológicamente, cuando usted está leyendo o meditando en la palabra. Recibe, recibe el conocimiento intelectual. Pero el conocimiento sensorial es el siguiente. Si yo me tapo los ojos y usted me permite una botella de agua, yo no necesito ver la botella para saber de que es una botella de agua. Si usted me ofrece una taza de café, yo no necesito ver que es café. Yo solamente huelo y sé de que es café. Por eso es sensorial, el conocimiento sensorial, porque se deriva de los sentidos, que en griego es hoida. El conocimiento vivencial es la experiencia, ¿verdad? Usted, hermano, usted llega de hacer mandados, de hacer compras, del trabajo, lo que sea, y llega a la casa y está la comida en la olla. Déjeme decirle, ¿se le quitó el hambre con ver la comida? No. Agarra la cuchara y agarra un poquito de comida y la prueba y la huele. ¿Se le quitó el hambre? No. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Agarrar en un plato y comerse la comida para que satisfaga su necesidad. Eso se llama conocimiento vivencial, o sea, la experiencia que nosotros adquirimos cuando nosotros ponemos la acción. En otras palabras, usted puede recibir sabiduría. Usted puede recibir mucha sabiduría. Usted puede, usted puede estar 24 horas al día dentro de su cuarto leyendo la Biblia. Vamos a esto. La sabiduría es el conocimiento práctico. Esto es lo que decía. Puede recibir mucha sabiduría. Y dice, wow, qué sabio ese hombre. Como dicen allá, que leído. Es un hombre de libros. ¿Verdad? Pero ¿de qué sirve esa sabiduría si no la practica? De nada sirve. Puede tener conocimiento acá, pero si usted no practica, es una sabiduría hueca, vacía. El escritor del libro de Proverbios dice que la sabiduría es, el conocimiento es la sabiduría en práctica. Cuando usted adquiere sabiduría a través de la palabra, necesita ponerla en práctica. Necesita ponerla a funcionar. Por eso Santiago dice, ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Si usted lee la Biblia, gloria a Dios, porque es sabiduría la que está recibiendo. Pero si esa sabiduría usted no la pone a funcionar, vana será la sabiduría. Así es, amados hermanos. Una preguntita. ¿Usted confía en cualquier persona? ¿Pone su confianza en cualquier persona? ¿Verdad que no?
¿Cuándo es que usted pone confianza en la persona? Cuando usted la conoce, ¿verdad? Y usted, hay quienes dicen, yo meto las manos al fuego por fulano, por fulana. Porque confía. Pero, ¿de dónde viene esa confianza? De que los conoce. ¿Verdad? Que los conoce. Entonces, amados hermanos, su confianza en Dios depende del conocimiento que usted tenga en ese Dios que dice ser el suyo. Repito, su confianza en Dios depende del conocimiento que usted tenga en ese Dios que dice ser su Dios. ¿Por qué? Porque mientras más conoce a Dios, más va a confiar en Él. Pero si usted no conoce a Dios, le preguntaba, ¿confía usted en alguien que no conoce? No. Entonces, ¿confía usted en Dios si no lo conoce? No puede confiar en Dios. Por eso hay muchos cristianos que se limitan a orar por los enfermos. Hay muchos cristianos que dejan de hacer las cosas porque no conocen a Dios. Y si no sucede, y a lo mejor me quedo en vergüenza, porque no conocen a Dios. ¿Y por qué no lo conocen a Dios? Porque son cristianos que no meditan en esta palabra. Porque son cristianos que han idolatrado al pastor y no a Dios. Tristemente, amados hermanos, conocemos a alguien que es un hospital andando. Es un Ave Marías. Pero sabe, está enferma de todos lados y por todas partes. Y sabe qué es lo triste, que sigue adorando a su pastor, porque dice que su pastor es la representación de Dios aquí en la tierra. Y sigue adorando a su pastor, pero no adora a Dios, solamente de lengua. Amados hermanos, no podemos nosotros ser la iglesia fiel que Dios fundó si nosotros vamos a perseverar o vamos a continuar viviendo como vivimos. La iglesia fiel que Dios fundó es una iglesia firme, constante, llena de fe, llena de amor. ¿Están esas virtudes en nosotros? Pablo tenía un poquito de desconfianza en el versículo 10, ya con esto termino, porque dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, no para que se vanagloreen. Y eso es lo que tenía Pablo. Tenía un temor de que ellos fueran a conformarse, porque déjeme decirle, una iglesia puede llegar a estar cómoda, puede llegar a tener lo que tiene, puede conformarse. Todos se conocen, es un bonito grupo, todos tienen una buena relación, pero nada más siguen siendo los mismos. Les gusta estar donde va uno, van los 20, porque les gusta estar ahí. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice, no os conforméis a este siglo, no se conformen a esa vida que están viviendo de conformidad. Antes bien, transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. La única manera de poder comprobar cómo es el carácter de Dios es no conformándonos, saliendo de la conformidad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿A qué nos llamó Dios? Servir dentro del templo es un honor.
Pero servir fuera del templo es una responsabilidad, amados hermanos. Y que para perseverar en eso, para mantenernos en ello, debemos de recordar lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, la profesión de nuestra fe. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. ¿Qué hacer? Buscando siempre la sabiduría y el conocimiento, buscando el ginosco, buscando la paella. No dije paella, el arrocito con camarones español, dije paella. Es la única manera, amados hermanos, como nosotros vamos a mostrar que somos la iglesia fiel que Dios fundó, dejando los rudimentos de cristología y aferrándonos a la palabra de Dios para recibir el conocimiento y ponerlo en práctica. Eso es todo lo que necesitamos. Amados hermanos, que Dios me los bendiga grandemente. Vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, gracias. Gracias porque tu palabra ha sido enviada y sabemos que tu Espíritu Santo va a aplicarla a nuestra necesidad, no a nuestro deseo. Gracias, mi Dios, por la oportunidad que me diste de allegarme a mis hermanos en esta tarde. Te pido, oh Dios, que los bendigas, que los guardes, a los que están enfermos, Padre, que tu Espíritu Santo pueda sanarlos, mi Dios, de acuerdo a tu voluntad. Aquellos hermanos, oh Dios, que están débiles en la fe, susténtanos, ayúdanos. Y permite, Padre, de que tu Espíritu Santo dirija a este liderazgo a hacer lo que tienen que hacer, que hagan lo que tú quieres, no lo que los hombres les han dicho que hagan, porque es necesario obedecer a Dios antes y a los hombres. Y si tú ordenas que la palabra debe de predicarse, debemos de hacerlo, porque tú tienes cuidado de nosotros. Gracias, Señor, una vez más, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, amados hermanos, y con el favor de Dios nos vemos la próxima semana.